Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hola, hermanos y amigos. Es para mí un gozo muy especial en este domingo estar otra vez usando las redes sociales para ponerme en contacto con ustedes. Gracias a Dios porque nos da este privilegio de poder comunicarnos o comunicarme a través de las redes sociales para sembrar en vuestros corazones la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es mi deseo que esta palabra caiga en buena tierra para que dé frutos abundantes para la gloria de Dios. Oremos. Dios y buen Padre Celestial, en este momento yo te doy gracias por la bendición que nos concedes a mí, a mi familia y a todos los que están enlazados en las redes sociales. Oh Padre Celestial, para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra. Yo en esta hora te bendigo, te adoro, te alabo con todo mi corazón, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos, el mar y todo cuanto en ellos hay. El que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. El Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El Dios cuya misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. El único Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro Dios, ese eres tú, nuestro Padre eterno. Te ruego con todo mi corazón que tengas a bien bendecir por medio de la unción de tu Espíritu Santo y el poder que da el Espíritu Santo, ungir, Señor, esta predicación, que tu siervo pueda ser una boca tuya a través de la cual tú hablas. Tú siembras la palabra tuya en el corazón de todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Y por todo lo bueno que ocurra, la gloria, la bendición, la alabanza única, total y exclusivamente para ti, nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oro. Amén. Amén. Gloria al Señor. La vida del cristiano la sustentan valores ciertos, valores reales, valores verdaderos. Se trata no de valores naturales, sino de valores espirituales y sobrenaturales. Aquí mencionamos en primer lugar los valores supremos que sustentan la vida del cristiano. Tenemos a Dios el Padre Celestial, a su Hijo el Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón de todos los que han recibido a Cristo como su propio Salvador. Debajo de estos valores mayores que acabo de mencionar están los valores como por ejemplo la fe, el amor, los dones espirituales, la santidad, la palabra de Dios, la oración,
el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, y etcétera, y etcétera. También, hermanos y amigos, también hay todavía un valor espiritual y sobrenatural que sostiene la vida del creyente en Cristo Jesús mientras viva en este mundo. ¿Y saben cuál es este valor? Bueno, este valor es la esperanza. Sí, la esperanza. El apóstol Pablo dice que hay tres valores espirituales y sobrenaturales que todavía permanecen. Y entre estos está la esperanza. Es que, hermanos y amigos, mientras vivamos en este mundo y el Señor Jesucristo no viene todavía del cielo por segunda vez, el cristiano, usted, yo y todos los cristianos necesitamos de la esperanza. Entonces, en vista de la importancia de la esperanza como sostén de la vida del cristiano, estoy aquí para hablarles con la ayuda de Dios sobre este tema, la esperanza del cristiano, la esperanza suya y mía como creyentes en Cristo Jesús. Bien, comencemos la presentación del contenido de este sermón hablando de las cualidades de la esperanza del cristiano. Sí, su esperanza, mi esperanza, nuestra esperanza como cristiano tiene unas cualidades muy importantes, esenciales. Indico que en este momento, cuando voy a mencionar las cualidades esenciales de la esperanza del cristiano, voy a mencionar en primer lugar la cualidad y luego, para los que están tomando apuntes, menciono la cita bíblica donde se encuentra esta cualidad. Bueno, comenzamos. La esperanza del cristiano, dice la Biblia, es, noten, gloriosa. Esto se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5, el versículo 2. La esperanza del cristiano es viva. Esto se encuentra en la primera carta de Pedro 1:3. La esperanza del cristiano es honrosa, digna, no avergüenza. Esto se encuentra en Romanos 5, versículo 5. La esperanza del cristiano es buena. Y esto se encuentra en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 16. La esperanza del cristiano es bienaventurada. Y esto se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 13. Y la esperanza del cristiano es mejor que la esperanza que da la ley de Moisés. Y esto se encuentra en Hebreos 7, versículo 19. Así que fíjense, mis hermanos, qué hermosa, qué bella, qué especial que es la esperanza suya y la esperanza mía. Es gloriosa, es viva, es honrosa, digna, es buena, es bienaventurada y es mejor que la esperanza que puede dar o que da la ley mosaica. Muy bien, una vez que hemos señalado cuáles son las cualidades esenciales de la esperanza del cristiano, de su esperanza, de mi esperanza y de nuestra esperanza, vamos a comentar este punto.
el corazón de la esperanza del cristiano, el núcleo de la esperanza del cristiano. ¿Cuál es el corazón de la esperanza del cristiano? ¿Cuál es el núcleo de la esperanza del cristiano? La respuesta la tenemos leyendo en la carta a los Colosenses, sí, la carta a los Colosenses, el capítulo 1, y leemos en el versículo 27. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y escuchen lo que vamos a leer, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, de acuerdo con lo que leemos aquí en la palabra de Dios, el corazón, el núcleo de la esperanza del cristiano es el Cristo glorioso. No se olviden. Sí, Cristo es el corazón de la esperanza del cristiano, pero no un Cristo cualquiera. Hay muchos Cristos, pero el Cristo que es la esperanza que es el núcleo de la esperanza del cristiano, es el Cristo del Evangelio. El Cristo del Evangelio. Aquí en Colosenses capítulo 1, leemos Colosenses 1 y el capítulo 23. El apóstol dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sí, insisto, el Cristo que es el corazón, el núcleo de la esperanza del cristiano, es el Cristo del Evangelio. Es decir, el Cristo que murió en la cruz por nosotros, que murió en la cruz por causa de nosotros y que murió en la cruz para llevar nuestros pecados en su cuerpo clavado en la cruz del Calvario. El Cristo del Evangelio, que es el corazón de la esperanza del cristiano, es el Cristo que resucitó de entre los muertos al tercer día. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, miren, en el capítulo 15, leemos el versículo 3. El apóstol dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y noten lo que dice el versículo 4, y que fue sepultado, noten, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció naturalmente resucitado vivo a Cefas o a Pedro y después a los 12. El Cristo del Evangelio, que es el corazón, el núcleo de la esperanza del cristiano, también es el Cristo exaltado a la diestra de Dios Padre. En la carta a los Filipenses se habla de esta exaltación del Cristo del Evangelio. Carta a los Filipenses, nosotros leemos en el capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2, y leemos lo siguiente, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, es decir, Cristo estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y escuchen,
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, el Cristo que es el corazón de la esperanza del cristiano es el Cristo del Evangelio, el Cristo que murió por nosotros en la cruz, por causa de nuestros pecados y para llevar en su cuerpo nuestros pecados. El Cristo que resucitó de entre los muertos y el Cristo que luego fue exaltado por Dios hasta lo sumo y está a la diestra de Dios, intercediendo día y noche por todos sus salvados. Ahora bien, el Cristo del Evangelio, que es el corazón de la esperanza del cristiano, tiene unas cualidades únicas y especiales. ¿Cuáles son esas cualidades? Leamos en el libro, en la carta a los Hebreos, el capítulo 7, y leemos los versículos 26 hasta el versículo 28. Dice el autor de la carta a los Hebreos, hablando del Cristo del Evangelio: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, y escuchen, hecho perfecto para siempre. Así que el Cristo del Evangelio, que es el corazón de la esperanza del cristiano, miren sus cualidades. Dice la palabra, es santo, es sin mancha de pecado, es apartado de los pecadores, es más sublime que los cielos, es perfecto eternamente, según el versículo 28, pero algo más, es el creador de todas las cosas, según dice Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 1, sí, leamos en el capítulo 1 del evangelista Juan, los versículos 1 al 3. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo, o sea, el Cristo del Evangelio, vamos a decir. Y el verbo, o el Cristo del Evangelio, era con Dios. Y el verbo, o el Cristo del Evangelio, era Dios. Este era en el principio con Dios. Y escuchen lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? Este es el Cristo que es el corazón de nuestra esperanza. Un Cristo único, un Cristo especial, un Cristo exclusivo. Y damos gracias a Dios y alabamos a Dios el Padre y lo bendecimos por esta clase de Cristo que nos ha dado y que es el núcleo, que es el corazón de la esperanza del cristiano. Bien, una vez que hemos hablado de que el núcleo
el corazón de la esperanza suya y mía como cristiano es el Cristo glorioso del Evangelio, quiero hablar y dar más espacio a este punto. El fundamento de la esperanza del cristiano. La esperanza, según dice el apóstol Pablo, la esperanza tiene que ver con algo que se espera y que temporalmente está delante, que aún no se la ve, que todavía no se la tiene. Pablo dice que la esperanza que se ve no es esperanza. Claro, esto lo leemos en la carta a los Romanos, el capítulo 8, carta a los Romanos, el capítulo 8, y leemos los versículos 24 al 25. Sí, Romanos 8, 24 al 25. El apóstol dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí Pablo nos dice que la esperanza tiene que ver con lo que no vemos y que con paciencia lo esperamos. Lo que ya vemos, lo que ya tenemos, eso no es esperanza. Siempre esperanza es lo que está allá adelante. No lo vemos y no lo tenemos todavía. Con esta explicación, paso a decir que la esperanza del cristiano tiene un fundamento que la sostiene. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza del cristiano? ¿Cuál es el fundamento que sostiene el edificio de la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la respuesta que usted da? Sí. ¿Cuál es el fundamento que sostiene el edificio de su esperanza, de mi esperanza, de la esperanza de todos los cristianos? Vamos a leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, y leemos en esta carta, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a leer en el capítulo 1, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y leemos los versículos 18 al 20 para tener respuesta a cuál es el fundamento que sostiene el edificio de nuestra esperanza cristiana. Segunda carta a los Corintios 1, 18 al 20. Dice el apóstol Pablo: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, o sea, en Cristo sí, y en él, en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Como leemos, mis queridos hermanos, las promesas de Dios, del Dios que es fiel y que las cumple en Cristo, son el fundamento, la base sólida que sostiene el edificio de nuestra esperanza. Sin las promesas del Dios fiel,
No hay esperanza. El cristiano no tiene nada que esperar. Así que no se olvide, el fundamento, la base sólida que sostiene su esperanza, mi esperanza y nuestra esperanza, son las fieles, ciertas, verdaderas promesas de Dios, que Dios las cumple en la persona de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro poderoso Salvador. Entonces quiero a continuación pasar a revisar algunas promesas de Dios que constituyen nuestra esperanza. Aquí tenemos esta promesa, la promesa de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, dijo: vendré otra vez. Él mismo prometió venir por segunda vez, venir otra vez. En Hechos de los Apóstoles leemos, en Hechos de los Apóstoles, leemos en el capítulo 1 los versículos 9 al versículo 11. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, el Señor Jesús a sus discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí está la promesa. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que una de las promesas fieles de Dios que apuntalan nuestra esperanza cristiana es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor a este mundo, que según las Escrituras y los tiempos está a la puerta. Cristo viene pronto, hermanos y amigos. Tenemos a continuación la promesa de llevarnos a estar con Él en la casa celestial que Él ha ido a prepararnos. Esto lo leemos en el Evangelio según Juan 14. Evangelio según Juan, capítulo 14, y leemos Juan 14 y leemos versículos 2 al 3. Fíjense: en la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y note, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sobre esta casa que el Señor ha ido a prepararnos en el cielo para llevarnos a estar allá con Él, el libro de Apocalipsis, Juan en el Apocalipsis nos da informes detallados. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 4. Dice Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, desde el versículo 9 al 11,
viene una descripción de la ciudad celestial, de la casa que el Señor ha ido a prepararnos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y desde el versículo 18 se nos describe la ciudad celestial, de sus materiales. Versículo 18 de Apocalipsis 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y el cimiento del muro de la ciudad y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágate, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran de perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle y la ciudad eran de oro puro, transparente como el vidrio. ¿Se dan cuenta? Tenemos la promesa del Señor de llevarnos a estar con Él en la casa celestial que Él ha ido a preparar. Y Apocalipsis nos informa de cuán única en belleza, en esplendor y gloria será esta ciudad, que es nuestra esperanza, en la cual un día iremos a vivir allá, llevados por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Tenemos la promesa de la resurrección de los muertos. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, leemos en el capítulo 4 los versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Primera carta a los tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y escuchen el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y noten, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta? Otro valor que sustenta nuestra esperanza cristiana es la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo cuando el Señor venga por segunda vez. Ellos serán resucitados para estar con el Señor para siempre. Tenemos la promesa de la transformación de nuestros cuerpos terrenales, mortales y corruptibles, en cuerpos semejantes a su cuerpo glorioso con el que Él resucitó al tercer día. Y ahora está exaltado a la diestra de Dios en el cielo. De esto nos habla, de esta esperanza nos habla Filipenses, carta
a los Filipenses, el capítulo 3 y los versículos 20 al 21. Sí, Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Leo la palabra de Dios, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, noten, esperamos, ahí está la esperanza, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y atención a lo que vamos a leer, el cual, o sea, al Señor Jesucristo, al que esperamos, al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y de esto nos informa con detalles el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Sí, la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 15, y leemos en primer lugar el versículo 35. El apóstol está hablando que habrá resurrección de los muertos, y porque Cristo resucitó. Versículo 35, pero dirá alguno, dice Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y a partir del versículo 40 hasta el 44, el apóstol Pablo informa la clase de cuerpo con la que resucitarán los muertos en Cristo. Dice el versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo que esperamos, que es nuestra esperanza recibir cuando venga el Señor, será un cuerpo así, será un cuerpo celestial, será un cuerpo glorioso, será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo poderoso, fuerte, será un cuerpo espiritual sin las limitaciones del cuerpo terrenal que ahora tenemos. Esta es la esperanza suya y mía, que un día recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso con el que Cristo resucitó. Insisto, cuerpo celestial, glorioso, incorruptible, poderoso, espiritual, diferente al cuerpo terrenal con el que ahora estamos viviendo en esta tierra. Tenemos otra promesa, la promesa de no dejarnos ni desampararnos en nuestras necesidades materiales mientras vivamos en esta tierra. A ver, leamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, los versículos 5 y 6. Miren lo que dice el autor a nosotros los cristianos. Hebreos 13, el versículo 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién es el que dijo? Dios. No te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Y de esto también nos habla el Señor Jesús en el Evangelio según Mateo, el capítulo 6. Vamos a leer en Mateo el capítulo 6, los versículos 31 hasta el versículo 34. Dice el Señor, Mateo 6, 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La comida, el agua y la ropa, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día del mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hasta cada día su propio afán. ¿Se dan cuenta? Otra promesa que sustenta nuestra esperanza cristiana es que el Señor, mientras estemos en esta tierra, nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, y que siempre estará atento, inmediato, rápido y solícito para proveernos todo lo que necesitamos para la vida en el cuerpo en esta tierra. Tenemos también la promesa de oír nuestras oraciones, hermanos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, leemos los versículos 7 hasta el versículo 11. Dice la palabra: pedid, sí, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que es bueno, ¿no?, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que otra promesa que sostiene nuestra esperanza cristiana, la promesa de oír nuestras oraciones. Que cuando le pedimos, Él nos da. Cuando buscamos, encontramos. Y cuando llamamos, Él nos abre la puerta de sus oídos y de su corazón para escuchar nuestras oraciones. Y tenemos también la promesa de la vida eterna y la seguridad permanente para los discípulos de Cristo, las ovejas del Señor Jesús. De esto nos habla Juan en el capítulo 10. Hablamos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, el capítulo 10. Juan, el capítulo 10, y leemos unos versículos aquí. Los versículos 25 hasta el versículo 30. Juan capítulo 10, 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Los que creen en el Señor Jesucristo,
los que han recibido a Cristo como su Salvador personal y lo siguen, Él viene a ser el pastor de esos que creen en Él, el pastor que los dirige, el pastor que los cuida, el pastor que los sustenta, el pastor que les da seguridad permanente. Nadie las arrebatará de sus poderosas manos. Por esto, escúchenme. El discípulo de Cristo, escúchenme, el discípulo de Cristo no teme al futuro, no teme a lo que vendrá. Sabe que su presente y su futuro están en las poderosas manos de su gran y buen pastor, el Señor Jesús. Por esto, el discípulo, el creyente en Cristo, el que es oveja del rebaño del Señor porque ha creído en Él, por esto confía que su mañana, su futuro en la tierra y más allá de esta tierra será bienaventurado, será un futuro muy dichoso, muy feliz. Todas las cosas que le ocurran mañana, Dios las conducirá siempre a un fin bueno, a un fin de bien, a un fin bendito para nosotros. La esperanza suya y la esperanza mía como discípulo de Cristo es, recordemos, es gloriosa, es viva, es honrosa, es buena, es bienaventurada y es mejor que la esperanza de la ley mosaica. El corazón, el núcleo de nuestra esperanza es el Cristo glorioso, el Cristo del Evangelio, es decir, el Cristo que murió en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos y está ahora exaltado a la diestra de Dios en el cielo. El fundamento sólido, firme, que sostiene el gran edificio espiritual de nuestra esperanza, hemos dicho, son las promesas de Dios, fieles y cumplidas en Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. Deseo leer en este momento las estrofas de un himno cristiano cuyo título es el siguiente: Todas las promesas del Señor Jesús. Escuchen, sí, escuchen atentamente las estrofas de este himno cristiano, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna, mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Y el coro dice: grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre, en ellas para siempre confiaré.
Sí, mi hermano en Cristo. El fundamento firme, el fundamento sólido de nuestra esperanza cristiana son las fieles, seguras y ciertas promesas del Señor Jesús. Ellas, las promesas del Señor, son el apoyo poderoso de nuestra fe. Y esas promesas son las que nutren nuestra esperanza, las que alimentan nuestra esperanza. Pongamos siempre nuestra esperanza en ellas, en las promesas del Señor, para que nuestra esperanza se nutra en ellas y con ellas. Y de esta manera nos mantengamos corriendo con paciencia la carrera cristiana que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que necesitamos para vivir en victoria permanente en este mundo, escúchenme, que vive sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, los que seguimos a Cristo, los que lo tenemos en nuestro corazón, sí, nosotros los discípulos de Cristo, vivimos en el mundo con Cristo, con segura esperanza y con la compañía permanente de Dios, nuestro buen Padre celestial. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios y buen Padre celestial, te damos gracias por tu palabra que nos has permitido predicar y oír. Gracias porque nuestra esperanza, Señor y Padre celestial, es una esperanza cuyo núcleo, cuyo centro es el Cristo del Evangelio, el Cristo que murió por nosotros en la cruz, resucitó de entre los muertos al tercer día y está sentado a la diestra de Dios el Padre, exaltado hasta lo sumo, intercediendo por todos nosotros. Te damos gracias por tus fieles, seguras, verdaderas y ciertas promesas, Dios, que son el nutriente, el alimento, el sostén de nuestra esperanza cristiana. Ayúdanos, Dios, para que siempre estemos estudiando tu palabra, viendo tu palabra, examinando tu palabra, informándonos de tus fieles y grandes promesas, y que llenemos nuestros corazones con esas fieles y grandes promesas que tu palabra registra, para que de esta manera, Señor, nos mantengamos firmes, sostenidos por nuestra esperanza, nutridos con las promesas tuyas, fieles y verdaderas. A ti sea la gloria, la bendición, la adoración y la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por el alimento espiritual
que nos has dado por medio de tu palabra ahora. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, yo en este momento quiero hacer una oración por las personas que necesitan sanidad de parte de Dios. Si usted está enferma o está enfermo, necesita de la asistencia, de la manifestación del poder sanador de Dios en su vida. Sí, yo quiero orar por usted. Sí, yo quiero pedirle que el Señor, ahí donde usted se encuentra, en su necesidad de sanidad, por medio del Espíritu Santo, el poder de Dios toque su cuerpo y la sane o lo sane para la gloria de Él, la gloria de Jesucristo y la gloria del Espíritu Santo. Oremos. Dios y buen Padre Celestial, ¿cuántos han escuchado, han visto este programa, Señor, a través de las redes sociales? Y están sufriendo de dolencias, están sufriendo de enfermedades que también pueden ser mentales, emocionales o físicas, Señor. Señor, mira a estas personas que pueden ser tus hijos o también personas que aún no son tus hijas, pero necesitan sanidad. Están enfermas, están enfermos. Y yo te ruego, en el nombre del sanador de nuestras enfermedades, el Señor Jesús, que te acerques y con el poder de tu Espíritu Santo toques el cuerpo de todos los enfermos, de todos los que tienen necesidad de sanidad emocional, mental, espiritual y física, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifica a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Glorifica al Espíritu Santo. Santísima Trinidad, glorifíquense. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, obrando sanidad espiritual, interior y física en todas las personas que en este momento están deseosas que tú las cubres y que tú las sanes. Gracias por inclinar tu oído, Padre, a nuestra oración. Gracias por escucharnos y gracias por las sanidades que tú operas y obras por medio del Espíritu Santo en muchas personas en esta ocasión, Señor. A ti sea la gloria, la bendición, la adoración y la alabanza, ahora y siempre. Amén. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.